Bueno, para empezar con esto vamos a mostrar a continuación diversos casos de tipos de distribución. Para empezar, pues el equipo es el equipo número 1. Está conformado por Chávez Guillén Román, Jiménez Guzmán Carlos Alan, Montalbán Zavala Josué y yo, Víctor Manuel Bucio Díaz. Bueno, pues empezamos con esto que viene siendo la distribución binomial. Tenemos un caso bastante sencillo y bastante simple que explicaré a continuación. Para empezar, vamos a leer el problema. En una clínica de un fármaco se encontró que el 4% sufre dolores de cabeza. Calcule la probabilidad de que el primer inciso, después de leer el primer inciso, entre 8 usuarios, aquí me comí un 3, pero aquí entre 8 usuarios, 3 experimenten dolores de cabeza. Todo, en el inciso B todos experimenten dolores de cabeza y el inciso C más de 2 experimenten dolores de cabeza. Bueno, este es un problema binomial porque, como recordarán, tenemos los problemas binomiales tienen dos características que son que tiene dos, uno de problema de éxito y otro del problema de fracaso, por decirlo así. Tenemos un 4% en este caso de éxito, por decirlo así. Bueno, una vez dicho todo esto, podemos seleccionar, tenemos aquí todos los casos y todo el procedimiento que se realizó, lo voy a explicar a continuación. Excel viene con una fórmula muy eficaz para la distribución binomial, que simplemente la sacamos de forma sencilla apretando aquí las de la función. Aquí en esta pestaña elegimos las estadísticas y buscamos la distribución binomial. Al momento de seleccionar te va a pedir algunos datos, una ventana de llenado. Esta es la forma un tanto más extensa, por decirlo así. Por ejemplo, ahora llenamos con esto el número de éxito que tenemos. En este caso recordemos que aquí tenemos un 3. Entonces los números de éxitos que necesitamos son 3. En los ensayos son 8 personas. La probabilidad de éxito que tenemos que es un 0.04%. Recordemos que tenemos un 96% de que no tengan dolor de cabeza, o sea, es una buena cantidad. Aquí como no necesitamos el acumulado, simplemente le ponemos un 0 y como pueden ver nos sale el resultado automáticamente. Bueno, esto se aplica a cada una de las formas de los casos, de los diversos casos, partiendo de 0 casos hasta 8. Simplemente agarramos para hacer este llenado y lo extendemos por todo aquí. Como pueden ver, tenemos lo mismo. Los casos de esto, no sé, el 0 por 8 personas por una probabilidad de 0.04 y con uno de eso de 0. ¿Ok? Al momento de tomar la herramienta de Excel y simplemente arrastrar hacia abajo, va a acomodar. Ese no. Va a acomodar la fórmula hacia abajo de forma descendente, como se puede ver a continuación, y así quedarían los resultados, dando un total de la suma de probabilidades de 1 en todo momento. Ahora, para la resolución de esto simplemente es algo muy sencillo. Simplemente tomamos esto, por ejemplo aquí, los 8 usuarios, recordemos que aquí son 3, o sea 3 de 8. Básicamente tomamos el resultado de 3 y lo ponemos aquí. Esa sería la probabilidad. Que todos experimenten dolores de cabeza. Que todos experimenten dolores de cabeza es un 0.000%. ¿Por qué? Por el hecho de que en ningún momento va a haber que todos los usuarios experimenten. Por más que lo intenten, no se va a poder por estadística. Más de dos experimentos más de dos personas experimenten dolores de cabeza. Simplemente tomamos los casos de así. Ok. Aquí cometí un pequeño error. Vamos a tener que quitar este. O sea, este lo quitamos. Lo arreglamos aquí así. Y ya no existe el número 2. Entonces esta sería la probabilidad de que más de 2 experimenten dolores de cabeza. Como pueden ver, es un problema bastante sencillo. Por cuestiones de falta de mi equipo y algunos problemas a la hora de descargar el RStudio, no puedo mostrarles la solución en cuanto al programa RStudio, pero les puedo decir que he visto cómo funciona y la utilidad que tiene, y la verdad, a mi parecer, como conclusión,
En casos de distribución binomial, sencillos y fáciles de explicar como son y algunos otros, creo que en su mayoría hay bastantes. Es más fácil en cuanto a utilidad Excel, a mi parecer, a mi gusto, por la forma en que ya viene con... Es más amigable el formato y la pantalla es más amigable con el usuario, entonces simplemente considero que es mejor el Excel en cuanto a casos sencillos, pero si quieres una forma o problemas más complicados, creo que es más recomendable el RStudio por todas las utilidades y todas las herramientas que incluye. Directamente te puede mostrar muchas cosas que no con fórmulas un poco más complicado, pero te brindaría mayor utilidad y mayor resumen a la hora de realizar algunos ejercicios más complejos. Pero como pueden ver, yo aquí decidí tomarlo lo más sencillo para que quede un poquito más claro. Y pues espero se haya entendido lo que viene siendo la distribución binomial. Y pues nada, los dejo con mi siguiente compañero que les explicará el siguiente caso de distribución. Muy bien, ahora veremos cuál es el ejercicio para la distribución exponencial. El siguiente ejercicio dice: el tiempo de revisión del motor de un avión sigue una distribución exponencial con medida de 22 minutos. Nos piden calcular dos cosas. El inciso A es encontrar la probabilidad de que el tiempo de revisión sea menor a 10 minutos. El inciso B nos pide cuál es el tiempo de revisión de un motor superado por el 10% de los tiempos de revisión. Antes de pasar a los cálculos tenemos que ver qué fórmula vamos a usar, que vamos a usar la función de identidad y también vamos a usar la función de distribución acumulada, así como la media para la distribución exponencial, y también vamos a usar la fórmula para calcular los momentos. Aquí vamos a identificar cuál es nuestra variable x, que es los tiempos de revisión del motor en minutos, la media que nos la dieron en el problema como dato, que son 22 minutos. Vamos a calcular cuál es el parámetro lambda que se obtiene de la fórmula de la media. Y tenemos que despejar lambda de esto, que nos quedaría de esta forma, que es 1 sobre la media. Calculándolo nos daría como valor de 0.045. Después este delta x nos va a servir para poder graficar. Para poder graficar, aquí puse que vamos a ocupar 11 clases, incluyendo el 0. Vamos a identificar cuál va a ser nuestro límite superior, que va a ir de 10 en 10. Y también nuestro límite superior, que va a ir de 10 en 10. Nuestra marca de clase se calcula sumando estos dos y luego dividiéndolo entre 2. Después vamos a usar la función acumulada, que recordemos que es 1 menos c a la menos lambda por x. Vamos a considerar que x va a ser nuestro límite superior. Para cerciorarnos de que está bien, tenemos el último parámetro nos debe dar 1. Una vez que ya lo calculamos, tendríamos que obtener la función de densidad de probabilidad, que eso se obtiene restando este valor menos el anterior, y así para cada valor. Una vez que obtenemos esto, nos cercioramos de que está bien, que es sumando todos estos datos nos debe dar 1, y eso nos cerciora de que estamos bien. Después, como yo voy a manejar la gráfica en porcentaje, voy a multiplicar estos valores por 100 para que me los dé en formato de porcentaje. Insertando el gráfico que nos proporciona Excel, nos quedaría de esta forma. Y aquí podemos ver que nos va quedando la forma exponencial, porque aquí podemos ver que de abajo hacia arriba la línea va a ir tendiendo a cero, pero nunca lo va a tocar, como podemos ver aquí. Una vez que ya tenemos esta gráfica, ya podemos empezar con los cálculos de las preguntas. La pregunta del inciso A se puede resolver de dos formas, usando la
la expresión de la función de distribución acumulada, o bien por medio de la función de densidad, que para esta nos tocaría que integrarla. Viendo la primera forma, lo que nos piden para la pregunta del inciso A es que el tiempo de revisión sea menor a 10 minutos, o sea que X sea menor a 10. Entonces, aquí, en este caso, usando esta función de distribución, usaríamos, más bien yo consideré usar un rango, porque de esta forma queda claro que no siempre me van a pedir un valor que sea menor a 10, que me pueden pedir, por ejemplo, de 20 a 10 minutos. En este caso, considerándolo como rango, voy a tener de 0 a 10. Voy a usar la función de densidad para obtener el valor en 0, que nos queda a 0. Nos quedaría expresado de esa forma y pues nos daría 0. Después tomaría el siguiente valor de 0 a 10, que en este caso ahora sería 10. Nos quedaría expresado de esta forma: 1 menos c a la menos 10 sobre 22, que me daría 0.3653. Y como yo consideré un rango, pues tendría que restar estos dos valores que me dieron aquí para poder obtener el resultado final. Que el resultado final sería la probabilidad de x menor a 10 sería 0.3653 en su valor de probabilidad y puesto a 4 dígitos, y su valor en porcentaje sería de 36.53. Ahora, la forma 2 para el inciso A es que usemos la función de densidad. La identificamos con nuestros valores que previamente identificamos, dejamos el x como está. Lo expresamos en una integral que nos quedaría de esta forma. La integramos y nos queda esta expresión. Después la tenemos que evaluar de 0 a 10 y nos quedaría de esta forma. Nos quedaría 0.3652, que sería 36.52% en porcentaje. Entonces sería el resultado que tenemos para el inciso A. La pregunta del inciso B nos pide que cuál es el tiempo de revisión de un motor superado por el 10%. En otras palabras sería x mayor a 10, es decir, nos están dando como parámetro la probabilidad y tenemos que calcular el valor de x. Para eso tenemos que usar la función de densidad, que es esta, considerando que x mayúscula es nuestra tiempo de revisión del motor, y x minúscula el tiempo el que es rebasado el tiempo de revisión. Así que la identificamos, nuestra función de densidad la identificamos con nuestro parámetro lambda. En este caso lo vamos a evaluar de x minúscula a más infinito. Lo integramos, lo evaluamos y nos queda esta expresión. Una vez que nos quede esa expresión, tenemos que igualarla a 0.1, es decir, el 10% que se nos dio como parámetro. Y como nos piden que calculemos el valor de x, tendríamos que despejarlo. Para esta expresión, pues aplicamos logaritmo natural en ambos lados. La e se cancela y nos quedaría el logaritmo natural para el lado derecho. Después aquí ya sería muy sencillo, simplemente pasamos este 22 a multiplicar el logaritmo natural y nos queda este signo menos lo podemos eliminar multiplicando por menos 1, y pues nos quedaría menos 22 por el logaritmo natural de 0.1, que nos da 50.66. Y como calculamos un valor de x, pues lo que representa x es el tiempo de revisión del motor en minutos. El punto 66 también lo podemos expresar en segundos si es que lo queremos, multiplicándolo por 60. Pero en este caso simplemente dejo la respuesta así, que es casi una hora. Después tenemos el siguiente programa, que es RStudio, que es mucho más sencillo. Tenemos el mismo problema anotado aquí y iniciamos directamente, sin antes graficar. Iniciamos directamente usando este comando, que es pxp. Lo que hace referencia es a la probabilidad de la exponencial.
que para este caso nos pide el parámetro que queremos calcular, que en este caso son los 10 minutos, que es 10, y el parámetro lambda, que sabemos que despejándolo de la media, nos quedaría 1 sobre lambda, 1 sobre la media, perdón. Ejecutando este código, nos quedaría, eh, nos quedaría 0.36. Aquí previamente lo calculé. Aquí previamente hice los cálculos para probar que todo estaba bien, pero volviéndolo a hacer, pues me da el resultado de 0.3652, que es el mismo resultado que yo tenía aquí. Ahora, para el inciso B, como su naturaleza es calcular los valores de x, pues no es muy, aquí por lo menos en RStudio no he visto una forma de hacer este problema, porque nos piden calcular un valor de x en vez de una probabilidad, y pues este programa está orientado más para hacer cálculos hacia probabilidades, así que no podría hacerlo por medio de RStudio, sino que podría hacerlo pues apuntándolo a hoja y lápiz. Para la graficación es muy sencilla, no tenemos que hacer toda la tabla que hicimos en Excel, simplemente asignamos los valores a x que van a ir de 5 a 160 usando este comando de C, dos paréntesis, de 5 a 160, 5 dos puntos a 160, con un paso de 5, es decir, de 5 en 5, como lo pusimos en la gráfica de Excel. Después le asignamos los valores de y a la función de densidad, que eso es a lo que hace referencia este comando. Se los asignamos a esta variable que es y. Le asignamos los valores recibe como parámetro, este código recibe como parámetro los valores de x y el de lambda. Después con la herramienta, con este código de plot que nos va a dibujar esta gráfica, va a recibir los parámetros del eje x y del eje y. Aquí simplemente cambio el color de los puntos y también cambio el título del gráfico. Y para ejecutar esta parte de aquí, recordemos que esto fue algo que ya hice. Simplemente lo seleccionamos y le damos a correr lo seleccionado. Lo volvemos a correr y pues aquí también vemos que la gráfica que hice con Excel no hay casi mucha diferencia. Me sigue respetando los valores que yo calculé con Excel. Ahora bien, la conclusión que yo tengo es que RStudio es mucho más fácil de usar. ¿Por qué? Porque ya es muy directo. Aquí simplemente con ese comando y sabiendo lo que tenía que calcular, lo que yo quería saber, que era 10 y el parámetro lambda, que pues viendo la fórmula lo puedo deducir. Con esos dos parámetros únicamente lo puedo calcular, ya sin decir de qué rango a qué rango, que ese sería simplemente hacer unas cuentas escritura aquí y listo. En cuanto a la verificación es mucho más sencilla porque no tengo que hacer toda una tabla, simplemente asigno los valores para x y para y, se los paso a este comando que me los va a dibujar y listo. Y así si le quiero cambiar yo algo, pues simplemente uso el color y este comando para ponerle el título. En comparación, pues Excel, como es una hoja de cálculo, pues me va a permitir hacer varias cosas como dibujar, indicar qué es lo que voy haciendo paso a paso. Pero es muy tedioso hacer eso. Aquí lo que más bien su ventaja es que haciendo un problema puedo usar esta misma hoja de cálculo para usarla como una plantilla. Pero en el RStudio sin las cosas, lo que yo tenga que calcular siempre va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Y pues es la conclusión, que RStudio es mucho más fácil de usar. Y pues ahora pasaremos a el siguiente ejercicio. Bueno, para empezar, mi nombre es Carlos Alan Jiménez Guzmán. Me tocó exponer sobre método de distribución Poisson.
Aquí presento el caso. Supónganse que en cierto crucero ocurren de manera aleatoria e independiente 2 accidentes por semana. El punto A dice, determine la posibilidad de que ocurran exactamente 3 accidentes por semana, o sea, Px es igual a 3. El punto B es igual, dice, determine las probabilidades de que ocurran cuando menos 4 accidentes, cuando menos, o sea, como mínimo 4. Entonces sería Px mayor o igual a 4. Y C dice, determina las probabilidades de que ocurran cuando muchos 5 accidentes, o sea, de 0 a 5 accidentes, por lo que ponemos Px menor o igual a 5. Aquí tomamos nuestro lambda, porque dice 2 accidentes por semana, nuestro lambda sería 2, aquí está, accidentes por semana. Y bueno, tomé desde el 0 hasta el 20, en teoría debería ser hasta un número más grande, sino más bien también hasta infinito, pero yo lo intenté reducir para dejarlo solo en 20. Y mi Px lo puse aquí, una fórmula Poisson distribución Poisson. Así obtuve el punto A, que sería este. El punto B, que lo obtuve sumando del 4 hasta el 20. Y el punto C, que lo obtuve sumando del 0 al 5. Y podemos ver que esto está bien, porque la sumatoria de todos estos me da igual a 1. Ahora lo explicaré con RStudio. Aquí está el caso. Supóngase que en cierto crucero ocurren de manera aleatoria e independiente 2 accidentes por semana. Mismos casos, mismas preguntas. Pero aquí se vuelve un poco más sencillo porque no tengo que poner tantos números. Simplemente tengo que reconocer quién es lambda, que es 2. Y aquí el número que tengo que poner, o sea, x, que x es igual a 3. De Poisson es distribución Poisson, es una fórmula que usa RStudio, es muy útil, pero aquí cambia un poco en estos últimos dos, porque aquí tengo que poner de 4 en adelante, y como yo lo tomé hasta 20, primero puse una variable externa que sería y. Esa variable le puse un vector tomando números del 4 hasta el 20, y luego saqué la suma de todas las distribuciones Poisson de y con lambda 2. Y eso. A ver. En la última hice algo similar, solamente intercambié un poco. Puse una variable aleatoria x con valores de vector de 0 a 5, porque el programa así lo solicitaba. E hice la sumatoria de todas las distribuciones Poisson de x, que es todo esto, con lambda de 2. Vamos a ver. Este es el primero. Como podemos ver, coincide. El segundo también coincide. El tercero también coincide. Entonces aquí tenemos las probabilidades para cada punto, expuesto, en este caso, por así decirlo. Y sí, yo, en conclusión, para mí sabiendo las fórmulas, es más fácil usar RStudio. En caso de no saberlas o no querer hacer tanto alboroto, es
se puede usar Excel, pero sí es mucho, es escribir mucho más, a lo mejor hasta te puedes liar más, no sé. Pero bueno, esa es mi opinión y ese es mi caso. Hasta aquí todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Montalbán Zavala y el día de hoy les voy a explicar un ejercicio de distribución normal. Este ejercicio estará realizado en un documento de Excel y también en un software llamado RStudio, así como también mencionaré la conclusión de en qué software o en qué programa me fue más sencillo realizar el ejercicio. Bien, para comenzar se nos plantea el siguiente problema. Un constructor afirma que el tiempo necesario para completar un proyecto de construcción se puede representar mediante una variable aleatoria normal con una media de 60 semanas y desviación estándar de 8 semanas. Bien, en el inciso A nos dice calcular la probabilidad de que la duración del proyecto sea inferior a 52 semanas. Bien, recordemos que la media es de 60. Tenemos nuestra variable aleatoria de xx, que es el tiempo para completar el proyecto. En nuestra media de 60 y nuestra desviación estándar de 8, que está aquí, en esta celda. Bien, aquí nos pide la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 52, que aquí dice. Bien, en Excel está nuestra fórmula, que es distribución normal. Se pone primero la variable aleatoria, que es 52, la media, que es 60, y nuestra desviación estándar, que es 8. Y como queremos que la función sea acumulada, ponemos el verdadero. Bien, ya que tenemos esto, nos da nuestra probabilidad, que es de 15.87%, que es esta parte que está subrayada de color naranjita. Bien, en el inciso B nos pide calcular la probabilidad de que el tiempo necesario para terminar el proyecto de la construcción supere las 70 semanas. Es muy similar, tenemos igual la media de 60 y la desviación estándar de 8. Lo que cambia ahora es que al ser mayor que la media, tenemos que restarle 1, que es el valor de la curva. Entonces, tenemos que la distribución normal es 70 de nuestra variable aleatoria, 60 de nuestra media, 8 de nuestra desviación estándar y verdadero porque es una función acumulada. Entonces a 1 le quitamos nuestra probabilidad anterior de 89.44 y nos queda de 10.56. Como vemos aquí, toda esta parte subrayado es lo que vale 1, que es el 89.44, y lo naranjita es nuestra probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor a 70, que es el 10.56%. Ahora nuestro inciso último, en el inciso C, nos pide calcular la probabilidad de que la duración del proyecto esté comprendida entre 56 y 64 semanas. Tenemos nuestra media de 60 y nuestra desviación estándar de 8. Bien, para esto se hace una resta de probabilidades. Es la probabilidad mayor menos la probabilidad menor. Nuestra probabilidad mayor es que sea menor a 64 y nuestra probabilidad menor es que sea mayor a 56. Bien, haciendo la resta de las respectivas probabilidades, se muestran aquí. La primera, la mayor, con nuestra variable x de 64, media de 60 y desviación estándar de 8. Menos nuestra variable aleatoria de 56, media de 60 y desviación estándar de 8. Nos da un total de 38.29. Básicamente lo que hicimos es primero, al sacar la probabilidad de 64, que sería hasta esta parte de la gráfica, restarle la probabilidad de 56, que sería hasta aquí. Nos quedaría esta parte subrayada, que es nuestra probabilidad de que la duración del proyecto esté comprendida entre 56 y 64 semanas. Bien, ahora pasaré al software de RStudio para mostrarlo de otra forma. Tenemos nuevamente el problema planteado. Tenemos el inciso A, que dice calcular la probabilidad de que la duración del proyecto sea inferior a 52 semanas. Bien, es muy parecido,
Solo que lo único que cambia son los comandos o fórmulas que se utilizan. Aquí en el software utilizamos pnorm, se pone la variable aleatoria, que es 52, la media y la desviación estándar. Como ven, nos muestra en decimales. En Excel a mí me mostraba con porcentaje porque le puse un formato de porcentaje. Pero es básicamente lo mismo. Si multiplicáramos esto por 100, nos daría el 15.86. Bien, tenemos el inciso B, que es calcular la probabilidad de que el tiempo necesario para terminar el proyecto de construcción supere las 70 semanas. A 1 se resta pnorm, la variable aleatoria 70, la media 60 y la desviación estándar 8. Bien, voy a correr para que vean. Nos lo muestra aquí abajo. Este es nuestro resultado. Es 0.1056. Que lo voy a mostrar acá. 0.1056 o 10.56. Y por último, nuestro inciso C, que nos pide calcular la probabilidad de que la duración sea entre 56 y 64 semanas. Bien, aquí es la resta de la distribución mayor menos la menor. Se hace y nos queda de 0.3829, que multiplicándolo por 100 nos daría 38.29%. Bien, en esta parte hicimos un vector para poder graficar nuestro ejercicio. Entonces, graficado nos quedaría de esta forma. Bien, así nos quedará nuestra gráfica, donde en esta parte es la media y toda esta parte es la campana de Gauss. Y esta sería nuestra gráfica de la normal. Bien, ahora voy a decir mi conclusión sobre en qué aplicación me fue más sencillo realizar el ejercicio. De mi punto de vista es más sencillo realizarlo en Excel. El punto 1 es porque es más fácil de utilizar, es más visual, más gráfico que en RStudio. RStudio es como más, necesitas saber los comandos o el interfaz es muy confuso al haber tantos números, tantas letras. No es muy gráfico y se puede causar confusiones. Aunque la parte buena de RStudio es que se puede graficar sabiendo los comandos adecuados, como aquí se muestran. Se puede graficar nuestra distribución normal. Por lo tanto, para mí es más sencillo realizarlo en Excel, ya que tenemos las fórmulas de distribución normal, podemos realizar las operaciones, aunque las gráficas esas las tuve que hacer aparte. Bien, esto ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado el video, nos vemos hasta la próxima.